Hay momentos en que el pueblo sintetiza en la acción los pasajes más significativos de la historia. Zona de trabajo. Un recorrido por el territorio de los trabajadores en Radio La Compañía. Las tareas de cuidado son todas aquellas tareas necesarias para sostener la vida. Una de nuestras batallas más grandes es que dejen de decir mi señora no trabaja, o deje de decir una mujer yo no trabajo, yo me ocupo de la casa y de los chicos. Hay que estar con los chicos todo el día. Es imposible solucionar el problema de los cuidados individualmente. El problema es el sistema económico, el problema está cómo está organizada nuestra sociedad. En Argentina, las mujeres destinamos al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en promedio el doble de tiempo que los varones. Vimos un patrón que se repetía, que es que de los cuidados nos encargamos las mujeres. Cuando empezamos éramos mamás que cuidábamos a otros niños. La pobreza está llena de mujeres que están cuidando la mayor parte del tiempo. Llegué a tener 9 trabajos en 7 lugares diferentes. Si llegaba a fin de mes... Nos tenemos que repensar como sociedades. Entonces, ¿cómo pensamos sociedades cuidadoras, que nos cuidemos y que vayamos pensando en otra lógica? Si teníamos que cuidarnos, nos cuidábamos entre nosotras. La crisis de los cuidados en América Latina refiere a esta forma injusta de resolver las necesidades de cuidado que vulnera permanentemente derechos de todas las personas. Seguimos en Zona de Trabajo. Escuchábamos un audio, un tráiler, un anuncio de un programa de televisión, y esto tiene que ver con que volvió Paula Nahmías por primera vez en este año, sí. 2023, con sus recomendaciones para que veamos, para que disfrutemos y para que reflexionemos al respecto de algunas cosas. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Todo bien. Lo que acabamos de escuchar, como decías vos, es el audio del tráiler de la recomendación de hoy, que es una serie documental que se llama Las Tareas, que se estrenó este lunes que pasó en Canal Encuentro. Es una serie que habla, como un poco pudimos ver escuchar en el tráiler que estábamos hace un ratito escuchando. Y la serie lo que va a hacer es que en cada episodio nos va a mostrar un día en la vida de diferentes personas que tienen que resolver lo que se llama tareas de cuidado y trabajo doméstico. Vamos a ver un montón de diferentes personas que atraviesan por esa situación. Parejas que comparten los cuidados, personas que cuidan a otras personas con discapacidad, cómo se maneja el cuidado en la tercera edad, qué pasa con las amas de casa, y eso a su vez va a estar mechado con diferentes especialistas que van a ir opinando a raíz de lo que vamos viendo. El primer capítulo, que es el de tareas compartidas, ya está online para verlo a través de, puede ser desde la web de Encuentro, en el canal de YouTube de Encuentro está para poder verlo de manera gratuita, y si no, la serie se da todos los lunes a las 22:30. Son 7 capítulos y van a estar online después para verlos cuando termine en la plataforma Contar, que también es gratuita. Perfecto. Un poco yo lo traje, creo que lo que pudieron escuchar en el tráiler, es para que nos preguntemos primero un poco sobre las tareas de cuidado, ¿no? ¿Qué son las tareas de cuidado y de trabajo doméstico? Que hace un par de años ya se viene escuchando bastante de este tema, pero bueno, hay algunas tareas de cuidado que son como más evidentes cuando nosotros pensamos en lavar la ropa, cocinar y acostar a los chicos en la cama, llevarlos al médico, pero después las tareas que son de cuidado y que a veces no se contemplan como tales, es gestionar que eso ocurra, aunque se trate de digamos, derivarlo o tercerizarlo en otra persona, y esto en general recae en las mujeres, las evidentes y las no evidentes. Si bien la participación de los varones es mucho más activa últimamente, el trabajo doméstico y de cuidado no es equitativo ni igualitario en la repartición, digamos, dentro de los hogares. Cuando hablamos de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, estamos hablando, como decíamos, de las dimensiones de la vida, ¿no? La física y después todo lo que hace la emocional, porque cuidar no es solamente llevar al médico o dar de comer.
digamos, y todo eso tiene un componente afectivo que también generalmente recae en las mujeres, ¿no? Y lo que pasa con estas actividades, digamos, estas tareas de cuidados, por eso la serie se llama Las Tareas, porque son una lista muy grande, dependiendo qué tarea de cuidado le toque a cada quien por su realidad, por su familia y por el lugar donde vive. Claro. Son las actividades que sostienen la vida social y la economía de la sociedad capitalista en la que vivimos, digamos. Y esto no fue siempre así. Antes de la Revolución Industrial, las tareas de cuidado y las tareas de, digamos, que se llama trabajo reproductivo y el trabajo reproductivo fuera de la casa estaban un poco más mezcladas, no era una división sexual del trabajo tan marcada como fue luego de la Revolución Industrial, donde el sistema requirió que eso quede más dividido en dos esferas, en una esfera que es la esfera de, digamos, de lo público, y es el trabajo productivo, que generalmente lo realizaban los varones, y la esfera de lo privado, con el trabajo dentro de los hogares, que implica todas estas tareas. Pero estas tareas permiten que el trabajo productivo exista, porque si nosotros no tenemos a alguien que nos cocine, que nos cuide cuando somos niños hasta que crecemos, que procure nuestra salud, que nos lleve al colegio, el trabajador que se encarga de esa esfera de, digamos, de lo público no tiene capacidad de sobrevivir. Claro, de gestionar la vida, exactamente, digamos, de pero eso se trata. Empezó a ser así. Lo que pasó fue que después, hoy en día, las mujeres salen a trabajar, ya no están todas las mujeres adentro de la casa, como si era un mandato más patriarcal y una organización económica y social per se, funcionaba así el sistema. Ahora las mujeres salen a trabajar, pero eso no cambió en relación a las tareas de cuidado. Siguen siendo las mujeres, a pesar de salir a trabajar, las que se encargan, no solo en su mayoría, sino en mayor cantidad de tiempo, de esas tareas de cuidado dentro de los hogares. Y eso que produce una doble jornada laboral, porque además estas tareas de cuidado, como decíamos antes, son no remuneradas, no tienen ningún tipo de valor económico, a pesar de ser las que sostienen la economía de la sociedad en la que vivimos. Claro. Entonces, si nosotros pensamos quiénes cuidan, por ejemplo, cuidan las madres, las abuelas, las hermanas, las tías, las vecinas, las trabajadoras domésticas, las niñeras. Son figuras que incluso cuando uno piensa en esas situaciones, piensa en feminidades, no piensa en varones. Si bien los hay y existen casos, no es lo habitual. Y eso también lo que pasa es porque hoy en día, como decíamos antes, el sistema no está organizado de la misma forma, pero nosotros arrastramos en el sentido común y también en esto de que sigue siendo funcional al sistema que esto sea así, por más que no sea tan necesario como decíamos en la época de la Revolución Industrial. Y eso nosotros lo llevamos culturalmente a pensar, muchas veces también sostenido sobre esta creencia de que las mujeres naturalmente tenemos mayor capacidad o estamos más preparadas o cierto instinto para procurar y hacer esas tareas, y eso no es cierto, eso es todo cultural, y también tiene que ver con cómo nos crían a partir de diferentes roles de género, que por ahí sí después nos generan diferencias a nosotras, las mujeres o las feminidades, con los varones o las personas que se identifican como varones si fueron criadas como tales, digamos. En consecuencia, bueno, la situación que pasa con eso, dijimos que tienen doble jornada laboral, y la responsabilidad de las tareas de cuidado siempre recae en las mujeres, pero ojo, porque una cosa que también pasa acá, como suele pasar habitualmente, es que la situación no es igual para todas las mujeres. Muchas mujeres ven condicionadas las situaciones de cuidado por su situación socioeconómica, la edad que tiene, el nivel de estudios, dónde viven, si viven en el campo o en la ciudad. O sea, a su vez, la intersección de todos esos factores hacen que cómo te impacta a vos esa responsabilidad sobre las tareas de cuidado no sea igual a todas las mujeres. O sea que claro, hay una doble situación a veces de tener que cargar con eso, porque no es lo mismo ser una mujer pobre que tiene que cuidar a sus hijos y además salir a trabajar, que ser una profesional que es responsable, por ahí en su hogar es la responsable del cuidado de sus hijos y además sale a trabajar. Las condiciones no son las mismas, entonces esa condición de base hace que este problema afecte a todas las mujeres, pero no a todas por igual, en el sentido de cómo se ve su desarrollo afectado. Claro, ahí en la serie se ve un poco estas diferencias. Sí, se va viendo porque cada uno de los capítulos están apuntados a diferentes realidades.
Unos son con personas con hijos, otros son gente más de parejas de clase media, personas que cuidaron toda su vida y ahora son las que necesitan ser cuidadas, porque se encargaron toda la vida de cuidar a otros y ahora ellos son personas mayores, gente que cuida gente discapacitada o con personas con discapacidad. Hay como diferentes aristas del cuidado, pero todas tienen ese hilo conductor que es que las personas que se encargan generalmente de estas tareas de cuidado, y como decía al principio, no solo de la tarea en sí mismo, porque por ahí yo derivo o tercerizo esa tarea en otra persona, que igualmente generalmente suele ser mujer, eso también es una responsabilidad que a mí me quita tiempo para trabajar, para estudiar, para el ocio, para un montón de cosas. Y eso genera la desigualdad de base después, porque no es lo mismo encarar tu vida trabajando y cuidando cuando toda la sociedad impone esa responsabilidad, que cuando no tenés esa responsabilidad cultural ni económicamente hablando. Y otra cosa que me parecía como muy importante y que también en la serie se ve mucho, es como el valor económico de este trabajo, porque esto que yo digo que sostiene la vida social y económica no es como un decir nada más. Efectivamente, en la encuesta, por ejemplo, nacional del uso del tiempo que realizó el INDEC en 2021, entre octubre y diciembre, podemos ver que el 91.6% de las mujeres participa en alguna tarea doméstica del lugar donde vive, pero solamente el 73,9% de los varones lo hacen. Entonces ya desde el vamos a cuestión de tiempo, hay una distancia es muy importante el tema de los datos del uso del tiempo, primero porque son datos que a partir de ahora hay una ley que va a hacer que podamos medir esto, pero generalmente de esto que estamos hablando no hay mucha información porque son cuestiones marginales, justamente porque la economía no le da ningún valor a ese dato, porque funciona igual. Entonces, en condiciones normales, como decíamos, las mujeres más o menos ocupamos 6.4 horas diarias en promedio en tareas domésticas y de cuidado. Y este valor, digamos, representa el triple de tiempo que usan los varones, sin incluir las horas de trabajo del personal en casas particulares. O sea que hay personas que trabajan de hacer eso y a su vez en sus casas hacen eso también. Y una de las estrategias que la economía feminista tiene para poder visibilizar el aporte económico que tiene el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, porque esa es la cuestión, es valorarlo monetariamente y expresar ese valor en términos del PBI. Esto también lo menciona una de las especialistas en la serie. En Argentina, para el 2019, la estimación del valor que tiene el trabajo doméstico es del 15.9% del PBI. El trabajo no remunerado e invisibilizado aporta a la economía una cantidad de Producto Interno que ninguno se daría por aludido. Para que lo puedan dimensionar, si lo comparamos, el aporte del PBI que hace el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado es contra el comercio, que hace un 3,2%, y la industria un 13%. O sea que imagínense de la cantidad de valor económico que tienen todas esas tareas. Imagínense también, primero, digamos, el nivel de masividad que eso, digamos, que considera esta situación, porque y que es algo que sucede per se, es no remunerado y no tiene ningún tipo de reconocimiento, pero digamos más allá de lo cultural. Y el problema para mí acá está en que no se arregla solamente con la división del trabajo en nuestros hogares, que yo en mi casa diga, bueno, yo no voy a encargarme de todo esto, que tenga un compañero o una familia en los que nos dividamos más, justamente porque es una variable económica que excede a la economía hogareña nada más. Tendría que ser algo que esté en las cuentas nacionales para calcular cómo se sostiene eso y que no sea con el cuerpo y con las horas de las mujeres del país y de la región, digamos. Entonces, está claro que la vida y la economía se sostienen de estas tareas y que el trabajo doméstico y de cuidados no está siendo remunerado. Y la tarea del Estado es empezar por reconocer esa desigualdad, para empezar. Por eso todo esto que yo decía de los datos, de las encuestas del uso del tiempo, cómo se trata de generar un valor económico, por lo menos visibilizando ese valor económico, es muy importante porque no se va a solucionar tan solo haciendo una división desde lo que nosotros podemos hacer. Es algo que es mucho más grande y que requiere, como muchas otras cosas que a veces hablamos en esta mesa, cambios en el sistema como más de raíz. ¿no? De reconocimientos y también pensarlo en clave de otras cosas,
pensarlo como una variable donde también uno puede hacer cambios, porque quizás cuando por ahí nosotros estamos de acuerdo en muchas de las cosas que hablamos acá en el programa de radio, es algo muy, pero muy importante, y se ignora mucho incluso de gente que por ahí piensa que la desigualdad es realmente la raíz de este sistema. Entonces hay algo ahí para mí muy clave, en donde se podría intervenir de muchísimas maneras, pero es muy responsable el Estado, por lo menos de reconocer la desigualdad. Y también necesitamos cómo promover y pensar iniciativas que permitan abordar la cuestión de una manera más integral. Porque, a ver, si nosotros decimos que la sociedad depende de estos cuidados, quiere decir que todos nosotros dependemos de estos cuidados. Claro, entonces no puede ser de una responsabilidad ni de un género ni de una persona. O sea, si la economía en la que vivimos, el sistema y la sociedad depende de esto, con esos números que vimos y con lo que cualquiera de nosotros puede, digamos, no negar mirando su propia historia y a su alrededor. Y bueno, el valor de ese trabajo doméstico no remunerado y de esas tareas de cuidado es muy valioso. El asunto es cómo hacemos para poder romper la matriz cultural, digamos, que en las que están atrapadas estas tareas de cuidado, y también reconocer quiénes son las personas que las ejercen, de qué manera y cómo afecta su vida. Y también que toda la sociedad tiene que tener una participación activa en esto. Por esto que decíamos antes, ninguno de nosotros llegó a ser un adulto por obra y gracia de la naturaleza, claro, digamos. Sí, no, a mí a veces yo hago me gusta preguntarte, bueno, vos cuando estás enfermo, ahora de adulto me arriesgo a decir que también, pero cuando eras chico, ¿quién se acordaba a qué hora tomabas el antibiótico, te tomaba la fiebre, se despertaba? ¿A quién llamabas para que te cuide? Bueno, probablemente sea una figura femenina. Y si no era así, no es la situación más habitual, digamos. ¿Quién te llevaba al colegio? ¿Quién se sentaba con vos a hacer los deberes? ¿Quién se encargaba de cocinarte o de dejarte algo o explicarte cómo cocinar? Que también es una manera de cuidar en algún punto. Entonces digo, si uno empieza a analizar eso, tiene una dimensión tan inmensa, valga la redundancia, que realmente para mí vale la pena, y la serie, la verdad, que es la recomendación principal por la cual traje el tema a la mesa, les repito, se llama Las Tareas, está en Canal Encuentro los lunes a las 22:30 horas. El episodio 1 ya está para ver en YouTube ahora mismo, si quieren, en el canal de YouTube de Canal Encuentro. Sí. Se puede ver también en la web de Canal Encuentro, y después van subiendo capítulo a capítulo todos los lunes en la plataforma Contar, y van a estar disponibles también en YouTube en el Canal Encuentro. Así que yo los invito a ver el primer episodio. Cada episodio dura entre 20 y 25 minutos, así que no son muy largos, es un ratito lo que dura cualquier video que cualquiera que vea en YouTube videos mira. Así que claro, los invito a que lo vean, está gratis para ver, y me parece que tiene como muchos disparadores y también puede generar muchas preguntas y proponer algunas respuestas a algunas cosas que podamos estar pensando. Sí, está bueno que uno pueda ver algo y reflexionar alrededor de lo que le pasa en su cotidianidad, ¿no? Entonces eso me parece que nos va a ayudar un poco a pensar algunas cosas que por ahí a veces pasan desapercibidas. Sí, y también, digamos, lo que señalaba Pablo, ¿no? Esta cosa que se da como naturalizada, ¿no? O sea, una construcción que es social, que es cultural, pero que parece, digamos, que estuviera, digamos, como algo, digamos, eterno, digamos, ahí, y que muchas veces cimienta la idea, digamos, de lo que no se puede transformar ni cambiar. Claro. Y que esto no es así, ni nunca fue así, y es más, fue de muchas maneras diferentes a lo largo de la historia de la además, humanidad, ¿no? Si vos lo pensás, estas como matrices o estas esferas en que se piensan las cosas se derivan también en el mercado laboral, porque cómo buscás vos para contratar a alguien si tienes responsabilidades por afuera de este trabajo. No es lo mismo una mujer que tiene hijos a cargo o que tiene hijos y sabés, pero eso en los espacios de trabajo, cómo se dan las dinámicas. Cuando hay que hacer algo que está más relacionado a la tarea doméstica o al cuidado, generalmente son las mujeres de ese trabajo, si es una división entre compañeros. Entonces, bueno, como que me parece que tiene un montón de aristas para ir pensando también en la cotidiana de cada uno de nosotros, no porque necesariamente tengamos que hacer un cambio, sino para observar y empezar a poner también en nuestras charlas, en nuestras discusiones diarias, este tipo de comentarios o de cosas que van a ver en la serie y que les traje hoy para conocer un poco más.
Totalmente, gracias Paula. Tomamos la recomendación, las tareas, Sí, en Canal Encuentro, Canal y en Encuentro. las redes. Sí, lunes a las 22 horas, 22:30 horas, perdón.